tardes a todos y a todas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, agradece su interés y presencia a través de esta plataforma para el desarrollo del 12º taller de análisis de sentencia virtual. En cuanto a los principios básicos del taller, agradeceríamos que todos y todas nos compartan su presencia activando sus cámaras web, como parte de las políticas de la actividad y por respeto a nuestros ponentes. De igual manera, pedimos que renombren su perfil de usuario con su nombre completo, tal y como se registraron al taller. Esto es para garantizar la toma de asistencia y, muy importante, para poderles enviar por correo electrónico sus constancias de asistencia al taller. Para modificar y poner su nombre completo, ubiquen los 3 puntos blancos que aparecen en su ventana de usuario. Dan clic y ahí encontrarán la opción de renombrar. Es muy importante recordarles que para tener derecho a su constancia será necesario permanecer a lo largo del taller. No hace falta que reporten su asistencia dentro del chat. Nuestro staff tiene la lista en tiempo real de usuarios y usuarias que están dentro de la plataforma. Por cortesía a los ponentes, sus micrófonos estarán silenciados para que podamos escuchar la actividad lo más clara posible. Mencionando lo anterior, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Guadalupe López Gutiérrez, que es licenciada en Derecho y maestra por la Universidad Autónoma de Puebla. Ingresó al Poder Judicial Federal en el año 2008, donde ha desempeñado distintos cargos. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Y al maestro José Alfredo García Solís, que es egresado de la Universidad Veracruzana con maestría en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo. Se ha desempeñado en la jurisdicción electoral como secretario de Estudio y Cuenta de Salas Regionales Jalapa y Toluca, así como actualmente en Sala Superior como parte de la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quienes serán nuestros ponentes a lo largo del taller para el análisis de la sentencia correspondiente a juzgar con perspectiva de género intercultural. Para moderar este taller, le damos la afectuosa bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales de este tribunal. Y recordando brevemente la metodología de estos talleres, es dirigirse a estudiantes de Derecho y carreras afines, por supuesto a la sociedad civil y público interesado en general, por lo que su intención es explicar con lenguaje claro las etapas y el recorrido impugnativo de la sentencia que se analiza. Si alguna o alguno de ustedes a lo largo del taller quisiera hacer una pregunta sobre el tema, deben hacerlas directamente dentro del chat de la plataforma. En esta ocasión, los ponentes darán una pauta para preguntas al final de la presentación y la moderadora las irá leyendo en el orden que fueron formuladas. Sus preguntas deberán ser lo más concretas posibles. En caso que la moderadora considere necesario que la pregunta se realice en propia voz, pedirá al staff que se active el micrófono de la usuaria o usuario para así estar pendientes de escuchar su nombre y aceptar la cancelación del silenciado de su micrófono por parte del staff. Para verificar que los podamos escuchar, revisen que su micrófono cambie a color azul. Y bien, es momento de cederle el uso de la voz a nuestra querida moderadora, doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, doctora, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Bienvenidos. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como las y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. Al ser objetivo de esta institución el consolidarse como un tribunal transparente, abierto y cercano a la ciudadanía, el magistrado presidente ha delineado las directrices que habrán de guiar los trabajos institucionales. Entre estas directrices se encuentran el contacto con diferentes segmentos de la población mexicana y la vinculación con la pluralidad de actores estratégicos para lograr una cobertura mayor posible. Desde esta perspectiva, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales tiene el agrado de recibirlas y recibirlos para llevar a cabo el 12º taller de análisis de sentencias virtuales en su segunda edición 2020.
Este proyecto ha logrado cumplir con los objetivos de comunicar de manera eficaz, simple e informada la relevancia y fuerza transformadora de los fallos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite en favor de la justicia, la igualdad, la inclusión y el pluralismo. En esta ocasión, analizaremos la sentencia sub-reg 102/2020, la cual se permitirá reflexionar sobre juzgar con perspectiva de género intercultural. La sentencia mencionada será analizada y comentada por la maestra Guadalupe López Gutiérrez y por el maestro José Alfredo García Solís, quienes se desempeñan como secretario y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a quienes agradecemos su invaluable presencia. Siendo entonces las 12:06, damos inicio y cedo el uso de la voz a la maestra Guadalupe López Gutiérrez, agradeciendo la presencia de todos y todas ustedes. Bienvenidos. Adelante, maestra Guadalupe. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todas y a todos. Un viejo refrán nos dice que es de seres bien nacidos ser agradecidos, por lo que ajustándonos a este estándar popular, en nombre del maestro José Alfredo García Solís y en el mío, le damos las gracias a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su atenta invitación para participar en este evento académico. Al licenciado Leonardo Gutiérrez, por sus atenciones y por estar al pendiente de la logística de esta charla. Y en general a todo el equipo de trabajo de la doctora Alma, que bueno, nos ha apoyado en la dirección de esta plática. Muchísimas gracias. Y desde luego pues al magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera por impulsar este tipo de eventos y acercamientos con toda la población. Y bueno, nuestra gran reconocimiento y gratitud a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, de cuya ponencia formamos parte en esta sala superior, por respaldar e incentivar nuestras participaciones en eventos de formación, investigación, capacitación y difusión, dentro de los cuales pues se encuentra este bonito evento, ¿no? Pero bueno, sobre todo a todas y a todos que nos están acompañando en este momento, pues por regalarnos un poquito de su tiempo. Bueno, no obstante que ya manifestaron cómo es la mecánica del evento, les voy a exponer la metodología que va a seguir este taller. En primer lugar, una servidora abordará dos temas. El primero, relacionado con la exposición del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como del recurso de reconsideración. El segundo tema consistirá en la exposición de los pormenores y del contexto en que se suscita la controversia de la sentencia que será analizada, los hechos, los actos generadores de la violación, qué es lo que se reclama y los aspectos generales de la cadena impugnativa. Posteriormente cederé el uso de la voz a José Alfredo, quien en un primer momento referirá las consideraciones que sustentan la sentencia que se comenta, analizando los fundamentos, los razonamientos esenciales, así como las posturas asumidas en el voto particular que corre agregado a la sentencia aprobado por votación mayoritaria. Y en la parte final de la exposición se expondrán algunas reflexiones en torno a la importancia de esta sentencia frente a otras determinaciones dictadas por la Sala Superior y la vinculación con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, les sugerimos que las dudas o comentarios se realicen al final las intervenciones. Esto con el fin de que podamos desarrollar completamente la exposición y al final, pues bueno, vengan estas intervenciones de ustedes que son muy importantes. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. El JDC. ¿Qué es el JDC? Bueno, inicialmente lo denominamos así por practicidad, pero significa Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Como observamos, es un nombre largo y por eso es que nos referimos a él como JDC.
¿Y qué es este JDC? Bueno, pues es un medio de impugnación en materia electoral a través del cual las ciudadanas y los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con este. ¿Y para qué nos sirve? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, la finalidad es restituir a la ciudadanía en el uso y goce de sus derechos a través de la protección legal y constitucional. Ojo, mencionamos que protege los derechos político-electorales. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Qué son estos derechos? Bueno, pues son derechos fundamentales que tiene todo ciudadano y ciudadana para intervenir en actividades que se encuentren relacionadas con el Estado, en el ejercicio de la función política. Y en ese sentido, tenemos varios derechos político-electorales, tales como votar en las elecciones populares, asociación libre y pacífica para tomar parte en asuntos políticos, afiliación libre e individual de los partidos políticos, integrar autoridades electorales en las entidades federativas. Pero para efectos de esta charla, nos vamos a centrar en uno específicamente, que es el que se va a relacionar con el análisis de esta sentencia. ¿Y cuál es ese? Bueno, es el ser votada o votado para los cargos de elección popular. Y bueno, ¿a qué se refiere este? Si me hacen favor la diapositiva anterior. ¿Y a qué se refiere este derecho político electoral? Muchas gracias. De ser votado para los cargos de elección popular. Bueno, pues esta es una aptitud de la ciudadanía para ser postulante a una candidatura para un cargo de elección popular, siempre y cuando se cuenten con los requisitos exigidos por la ley, como pueden ser la edad, la nacionalidad, la residencia, entre otros. Todo ello para participar en el desarrollo del proceso electoral. Ahora, algo muy importante, una nota que hay que resaltar. Esta participación debe de ser en igualdad de condiciones en un proceso electoral para contender a cualquier cargo de elección popular. Y de ser electo, se desempeñará el cargo en igualdad de circunstancias por el periodo conferido. Ojo, ¿por qué lo pongo como nota? Porque son cuestiones que más adelante José Alfredo nos va a ampliar. Igualdad. Entonces hay que tener en mente esa palabrita. Ahora sí la que sigue, por favor. Bueno, ¿y cuándo procede el JDC o cuándo yo puedo presentarlo, no? Bueno, ojo aquí, ajustándonos a lo que ya mencioné específicamente en el derecho de ser votada o votado, procede cuando el ciudadano o la ciudadana, hay más supuestos, pero ahorita nos vamos a centrar en ese derecho que les comenté. Bueno, entonces cuando la ciudadana o el ciudadano considere que se violó su derecho político electoral de ser votada o votado, o la negativa indebida de su registro como candidato o candidata a un cargo de elección popular, bueno, entonces va a promover un JDC. O también cuando se considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero bueno, y ahora, ¿quién conoce de ese JDC? ¿Ante quién lo presento? Bueno, pues aquí tenemos dos supuestos. ¿Quién va a conocer del JDC cuando se reclama ese derecho de ser votada o votado o la negativa del registro para ser postulante a una candidatura? Bueno, pues si el ciudadano pretende participar en elecciones de presidencia de los Estados Unidos mexicanos, gobernatura o jefatura de gobierno del Distrito Federal o diputaciones federales o senadurías de representación proporcional, entonces su promoción la va a presentar ante Sala Superior. Sin embargo, si su fin es participar en elecciones de servidores públicos municipales
diversos a los electos para integrar los ayuntamientos, la va a presentar ante sala regional. Bueno, entonces hasta aquí tenemos un panorama general del JDC, específicamente cuando se vulnera el derecho a ser votada o votado para contender a un cargo de elección popular. Ya, la que sigue, por favor. Ahora vamos con otro medio de impugnación, que es el recurso de reconsideración. Y como, bueno, ya notaron, nos gusta hacer los nombres más pequeños. A este lo denominamos REC, por reconsideración. Y bueno, este es un medio de impugnación establecido en favor de los partidos políticos y excepcionalmente de los candidatos y candidatas para controvertir las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales y las asignaciones de diputaciones y senadurías de representación proporcional realizadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Y cuál es la finalidad de este recurso de reconsideración? Bueno, pues es garantizar la constitucionalidad y legalidad de las sentencias de las salas regionales y las resoluciones del Consejo General. Hay que resaltar que este recurso de reconsideración, nos vamos a la siguiente, por favor, tiene dos características importantes. Una, que es un medio de impugnación extraordinario, y otra que es de estricto derecho. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, para empezar, es un medio de impugnación que solo conoce de él la sala superior. Y respecto a la segunda característica, que no existe la suplencia de la queja, nos referimos a eso, ¿no? Que no hay suplencia, perdón, de la queja, y se van a responder o se va a contestar aquellos agravios únicamente que haga valer el ciudadano o la ciudadana. Sin embargo, siempre encontramos una excepción casi para todo, ¿no? Y aquí la tenemos igual, y nos referimos a una jurisprudencia, la 13-2018, de rubro comunidades indígenas, suplencia de la queja en los juicios electorales promovidos por sus integrantes. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cuando este recurso de reconsideración lo interponga una persona perteneciente a una comunidad indígena, sí procede la suplencia de la queja. Ahora, hasta aquí ya tenemos que como ideas generales, que una sentencia de un JDC dictada por una sala regional puede ser impugnada mediante el recurso de reconsideración y será conocida por la sala superior. Bueno, esto era como el preámbulo para entrar ahora sí con la sentencia como tal. Bueno, en esta sentencia del REC 102, ¿qué fue lo que se reclamó? Bueno, en esta sentencia, en esta sentencia lo que se reclamó fue la determinación de 22 de mayo que dictó la Sala Regional Jalapa en el expediente 134-2020. ¿Qué determinó la regional? Bueno, pues confirmar la diversa que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en la que resolvió un expediente relativo a una validez de elección. Aunado a eso, también la Sala Regional indicó que cesaban la vigilancia de las medidas cautelares, que eso ahorita se los voy a comentar. En esta sentencia, ¿quiénes son las partes? En este REC 102. Nos vamos con la que sigue, por favor. En esta sentencia tenemos que las partes son tres, ¿no? La recurrente, que es una mujer integrante de una comunidad indígena. La autoridad responsable es la Sala Regional Jalapa. Y el tercer interesado es el presidente municipal del Ayuntamiento de Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Perdón. Aquí también en este asunto se tuvo la intervención de una figura distinta a las partes, que es el amicus curiae. ¿Qué es este amicus curiae? Bueno, o qué son las manifestaciones de este amicus curiae. Pues son aquellos argumentos
realizados por una persona o institución ajena al litigio y al proceso que se presenta ante el órgano jurisdiccional, presenta razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso y formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso. Pero estas manifestaciones, conforme a la jurisprudencia 8/2018 de rubro amicus curiae, es admisible en los medios de impugnación en materia electoral. En esta jurisprudencia nos indica cuáles son los requisitos que debe contener estos argumentos, ¿no? Y entre ellos tenemos 3. 1, que sea presentado antes de la resolución del asunto. 2, que se presente por una persona ajena al proceso que no tenga el carácter de parte en el litigio. Y 3, que tenga únicamente la finalidad o intención de aumentar el conocimiento del juzgador mediante razonamientos o información científica y jurídica nacional o internacional pertinente para resolver la cuestión planteada. Es decir, no cualquiera puede presentar un escrito ostentándose con esta característica. Debe de reunir ciertos requisitos. Y en el presente caso, se ostentaron con este carácter algunos integrantes de la comunidad indígena de Coicollán de las Flores. Sin embargo, fue improcedente su admisión, puesto que no eran ajenos a los intereses de las partes, porque sus argumentos no tenían esas características. Por el contrario, lo que trataban era de contradecir los argumentos o lo que reclamaba la parte recurrente. Y bueno, ahora nos vamos a cuál es el contexto del asunto, la génesis. Bueno, inicialmente debo de comentarles que el 30 de agosto de 2018, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó un dictamen en el que se identificó como método de elección de concejales al ayuntamiento del municipio de Coicollán de las Flores el sistema normativo indígena. Es decir, ellos se van a regir conforme a su sistema, ¿no? Eso para tenerlo como contexto. Ahora sí, vámonos con los propios antecedentes de este REC 102. Bueno, una vez que ya sabemos que se lleva por sistemas normativos, se emitió una convocatoria de elección. El 16 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Coicollán de las Flores emitió la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos mayores de 18 años para participar en la elección de concejales municipales para la administración 2020-2022. Una vez que ya estaba la convocatoria, la recurrente presenta el 19 siguiente una solicitud, un escrito a la persona que se desempeñaba en la presidencia municipal. ¿Y qué pidió en ese escrito? Bueno, pidió que se garantizara su derecho a ser votada y que se le facilitara su participación en las elecciones de las autoridades municipales para el periodo de gobierno 2020-2022. Le dieron contestación. El 20 de diciembre de 2019, los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Coicollán, entre otras cuestiones, le expusieron que su solicitud era improcedente, ya que solo podría registrar planillas encabezadas por hombres, en atención a que siempre se han realizado en sus procesos electorales de esa manera, ¿no? Es decir, siempre eran hombres los que encabezaban la planilla. Bueno, pues la recurrente en ese momento no hizo nada más y transcurre el tiempo y se da la Asamblea General Electiva. El 22 de diciembre de 2019 se lleva a cabo la Asamblea General para la elección de las autoridades municipales para el periodo 2020-2022, siendo electos 8 cargos. De esos 8 cargos, en 7, tanto propietario como suplente,
eran presididos por hombres. Únicamente en la regiduría de salud estaban como titulares, tanto suplente como propietaria, mujeres, 2 mujeres, ¿no? Eso, muy importante tener ese dato. Posteriormente se da la calificación de la elección el 31 de diciembre, se valida mediante el acuerdo respectivo, se valida la elección. Y entonces ahora sí, la recurrente, pues bueno, no le parece y se inconforma. Y esta sería, si vamos con la siguiente, por favor. Y entonces vamos con la primera impugnación. El 3 de enero, la entonces actora, aquí recurrente, promueve un juicio para controvertir el acuerdo de validez de la elección que ya les mencioné. Y entonces, el 20 de marzo, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dicta su sentencia en la que confirma el acuerdo de validez impugnado y vincula al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que de manera conjunta con otras autoridades lleven a cabo un taller dirigido a las autoridades municipales y a la ciudadanía en general del municipio relativo a los derechos de las mujeres. Entonces, pues bueno, ya no fue favorable para la recurrente esta resolución. Y entonces, el 27 de marzo, la parte recurrente presenta ante el tribunal local una demanda de juicio de la ciudadanía para impugnar esa determinación. O sea, lo presenta ante el tribunal local para que a su vez lo remita a la sala regional. Y aparte de inconformarse de esa resolución del tribunal local, también solicita medidas cautelares. Y bueno, una vez que lo recibe el tribunal local, lo remite a la sala Jalapa, quien lo radica con el número de expediente 134-2020. Y bueno, les hablaba yo de las medidas cautelares. ¿Qué dijo la recurrente respecto a las medidas cautelares? Bueno, en su escrito era con el fin de que la autoridad municipal y los simpatizantes de la planilla ganadora cesaran de manera inmediata amenazas. O sea, ella refiere que ha sido amenazado, intimidada, calumniada, difamada por gente de la planilla ganadora. Entonces, lo que ella solicita en el escrito es que cesen ese tipo de situaciones. Además, también sostiene que en las asambleas municipales que se celebran en diversas comunidades que integran el municipio, le han manifestado que ella no tiene derecho a impugnar, por lo que ella tiene el temor de que le priven de su libertad y la despojen de sus bienes. Entonces, estas manifestaciones las toma en cuenta la sala regional y, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, concede las medidas cautelares al fin de que salvaguarden la integridad física de la solicitante. Estas medidas cautelares las dicta inmediatamente, no hasta que se dicta la sentencia, ¿no? Estas son, una vez que la sala advierte este tipo de manifestaciones, bueno, se tiene que pronunciar al respecto y entonces, de manera preventiva y a efecto de evitar la posible consumación de hechos y actos irreparables en perjuicio de la actora y de su familia, la regional determina que lo procedente es darle vista como medida cautelar con copia de ese escrito, copia certificada de ese escrito de demanda, a varias dependencias y órganos autónomos del Estado de Oaxaca, como son la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra las Mujeres, Centro de Justicia para las Mujeres, Defensoría de los Derechos Humanos, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Seguridad y adicionalmente ordena a los integrantes del Ayuntamiento de Coicoyán
que se abstengan de cualquier acción o omisión que ocasione actos de molestia en contra del actor y de su familia. Esto como una medida cautelar debido a esas manifestaciones que hizo la recurrente. Y bueno, posteriormente, el 22 de mayo, la Sala Regional Jalapa dicta su sentencia en el expediente 134-2020, en el sentido de confirmar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y ordena la cesación de la vigilancia, únicamente de la vigilancia de la medida cautelar previamente adoptada, porque considera que son otras instancias las que deben de tener esa vigilancia, ¿no? Si nos vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron las consideraciones que llevaron a la sala a confirmar la resolución del tribunal local? Perdón. Bueno, pues la sentencia fue dictada el 22 de mayo, como les decía, y confirmó la resolución con base, los argumentos de la regional es básicamente que, bueno, confirmó la validez de la elección porque dijo, bueno, en la convocatoria se expidió para que participaran hombres y mujeres y se precisaron las reglas que se iban a seguir. La petición de la actora se dirigió al ayuntamiento y correspondía conocer a la mesa de debates. Ya ven que les dije que ella solicita para participar y que le garantizaran esa participación, presenta un escrito. Bueno, pues la regional dice, ¿sabes qué? Ese escrito no era ante el ayuntamiento, sino ante la mesa de debates y la propia asamblea, porque ellos son los que conocen de las plantillas registradas el mismo día de la elección. Entonces, pues bueno, ese es argumento de la regional. También le dicen, ¿sabes qué? No existen elementos mínimos de prueba que lleven a sostener que la conducta alegada en efecto se basó en elementos de género o que tuvo consecuencias discriminatorias vedadas por mandato constitucional. Y por último, otro argumento fuerte es que dice, los planteamientos que haces no son suficientes para producir la nulidad de la elección que se solicita, no solo conllevaría a la obligación de dar respuesta a esa solicitud que tú hiciste, pero en modo alguno no puede ser interpretada como una merma o restricción en el ejercicio de tus derechos político-electorales y por lo mismo son infundados tus agravios. Eso es lo que le dice la regional a la recurrente. Y bueno, obviamente, no está de acuerdo ni conforme con esa determinación y entonces es que interpone el recurso de reconsideración. Esta sentencia que va a analizar en un momento en la parte medular mi compañero. Ella interpone su recurso de reconsideración y aquí es importante resaltar. Bueno, en este recurso también solicita medidas cautelares, ¿no? Aquí es importante resaltar que este recurso de reconsideración, que es un punto que más adelante va a tocar mi compañero, si vamos con la siguiente, por favor. No, mentira, perdón, discúlpenme, sí estábamos bien en la anterior. Este recurso de reconsideración tiene un requisito especial de procedencia, ¿no? En la sentencia se analizó en parte que la procedencia era viable porque hubo una interpretación directa al artículo 2, apartado A, fracción tercera de la Constitución Federal, conforme a los principios de igualdad, no discriminación, paridad y derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía. Entonces, por eso es que bueno, procedió. Ahora, conforme a las medidas cautelares
que solicitó la parte recurrente. Bueno, pues al igual manifestó en este escrito de recurso que la seguían pues molestando, ¿no? Con esas actitudes que ya mencionamos, y entonces la sala superior, mediante acuerdo plenario, dijo que las medidas de protección eran otorgadas por las medidas de protección que había otorgado la Sala Regional Jalapa continuaban vigentes dada la cadena impugnativa y la ausencia de determinación que estableciera su falta de necesidad. Es decir, nunca hubo un pronunciamiento de falta de necesidad de esas medidas cautelares, por lo que ordenó la Sala Superior el seguimiento y vigilancia respectivas hasta en tanto se resolviera en definitiva el recurso de reconsideración. Es decir, el fin de la Sala Superior es seguir resguardando la integridad física de la recurrente dadas sus manifestaciones, porque como ya les dije, sin prejuzgar en el fondo del asunto, la medida cautelar tiene que resguardar o parte de las manifestaciones que nos dice la parte recurrente, ¿no? Las autoridades no debemos de cuestionar tanto esas manifestaciones. Entonces, tiene que haber un pronunciamiento de inmediato respecto a esas medidas. Y en ese sentido, pues la Sala Superior dijo, ¿sabes qué? Siguen las medidas, siguen vigentes las medidas que ya dictó la Sala Jalapa, hasta en tanto, bueno, pues se resuelva este recurso de reconsideración. Y bueno, hasta aquí sería mi intervención. Le voy a ceder el uso de la voz al maestro Alfredo, quien atenderá la siguiente parte de la sentencia. Muchísimas gracias y al final espero sus comentarios o preguntas. José Alfredo, es todo tuyo el foro. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Antes, gracias Lupita, antes de abordar los temas, pues que me corresponde exponerles, de manera muy breve quiero hacer extensivas mis agradecimientos, ratificar lo que ya dijo Lupita, pues al magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, a la doctora Alma Valdés Salas, a mi buen amigo Leonardo Gutiérrez Santíez, a todo el personal del staff que hace posible esta transmisión y a mi compañera Lupita también, y desde luego a quienes me honran con su presencia al otro lado de sus monitores. Bueno, en esta segunda parte se desarrollarán dos grandes bloques. Todavía no pongan las imágenes, por favor. Bueno, dos grandes bloques. Por un lado, las consideraciones que se sostienen en el fondo de esta sentencia que se presenta, y en otro gran bloque, ya en una parte final, haré una breve y sencilla evaluación de este fallo a la luz de otras sentencias de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, por cuanto atañe a este primer bloque, al del estudio de fondo, haré pues la enunciación breve de algunos puntos de suma importancia, como son los agravios de la parte demandante, el marco jurídico que se utilizó, el sentido de la decisión que adoptó la mayoría, los efectos de la sentencia y algunos aspectos del voto particular que corre agregado a este fallo. Ahora sí, por favor, la primera lámina. Bueno, de conformidad con lo señalado por la parte demandante en su escrito de impugnación, ella hizo valer tres pretensiones. La primera, que es la más grande, ella pedía la revocación de la sentencia de la Sala Regional, la insubsistencia de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y asimismo dejar sin efectos el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,
que había validado la elección de concejales del Ayuntamiento de Coicollán de las Flores. Una segunda pretensión fue la solicitud de declaración de nulidad de la Asamblea General Electiva que se había realizado en diciembre de 2019 y en la cual se había elegido a las personas integrantes del Cabildo. Y una tercera pretensión consistió en que se expidiera una convocatoria para la elección extraordinaria de los integrantes del ayuntamiento. La causa de pedir para apoyar estas pretensiones se sustentó en la presunta transgresión de su derecho político electoral de ser votada para cualquiera de los cargos que serían postulados en la elección de concejalías y no solamente para la elección de la regiduría de salud. Ahora bien, para respaldar tanto sus pretensiones como la causa de pedir, la parte actora hizo valer agravios relacionados con la valoración probatoria, así como con la violación o la vulneración a los principios de igualdad y no discriminación, de progresividad y de paridad de género. Por favor, la siguiente imagen. No obstante, en el estudio de fondo se estudió de manera preferente, se desarrolló el tema de la valoración probatoria, en la cual en la propia sentencia se advierte que a partir de la suplencia de la deficiente exposición de los agravios, que la parte demandante señalaba que se habían vulnerado sus derechos humanos a la igualdad y no discriminación, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta precisamente suplencia de la deficiente argumentación de agravios, pues permitió superar las desventajas procesales de la parte demandante derivadas de las circunstancias culturales, económicas y sociales que le afectaban. Ahora bien, de manera esencial, los agravios que se estudiaron en este bloque de valoración probatoria se hicieron consistir esencialmente en lo siguiente. En primer lugar, que la sentencia de la Sala Regional había vulnerado su derecho a ser votada por haber confirmado la respuesta que le había dado el ayuntamiento a su solicitud, en la cual se le había dicho que de acuerdo con los usos y costumbres aceptados, solo podían participar planillas encabezadas por hombres, lo cual le llevó a que se le negara participar en la elección de todas las concejalías. Otro concepto de agravio fue que los derechos colectivos a la libre determinación, autogobierno y autonomía del municipio de Coicollán de las Flores para elegir representantes conforme a sus normas, procedimientos, instituciones y prácticas tradicionales, de ningún modo podían contravenir, de ningún modo podían afectar derechos fundamentales y principios reconocidos en el Pacto Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Y un tercer tema de agravios o punto de agravios fue que la autoridad municipal sí era competente para responder a su solicitud porque tenía la obligación de impulsar las medidas necesarias que garantizaran su derecho de acceder a cargos de elección popular en condiciones de igualdad con los hombres. La siguiente imagen, por favor, gracias. Bueno, en la sentencia que se comenta, que se presenta, el respaldo jurídico abarcó, por un lado, la competencia del Ayuntamiento de Coicollán de las Flores para conocer de la solicitud de la parte recurrente, y en un segundo análisis se abordó la restricción del derecho al voto pasivo de la parte actora en su calidad de mujer indígena. Por cuanto atañe al primer tema, al de la competencia del ayuntamiento, para el análisis de los planteamientos que se realizaron sobre este tópico, se señalaron fundamentalmente los aspectos siguientes. En primer lugar, se abordó la interculturalidad y se expone en la sentencia que esta herramienta representa la interacción entre culturas, que es un proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos
con diferentes costumbres, pero que se caracteriza por la horizontalidad. Es decir, que ningún grupo cultural está por encima de otro, lo cual lleva a promover la igualdad, la integración y la convivencia armónica, pues, entre las culturas. La interculturalidad se basa en el respeto a la diversidad, a la integración. Sin embargo, cuando la interacción entre las culturas genera un conflicto, la resolución de este se realiza mediante un diálogo que privilegia la horizontalidad. Esto es, que las culturas en conflicto se encuentran en una misma posición. La interculturalidad, entonces, no es solamente la relación entre culturas, sino la relación de culturas que se da entre las culturas que se encuentran en conflicto, y las cuales concurren por la existencia de contradicciones insertas en una estructura de poder. La interculturalidad, entonces, apuesta por la construcción de diálogos desde nuevos contextos, desde contextos que reconozcan las injusticias históricas que han marcado la vida de los pueblos indígenas y otros grupos minorizados, por lo que este diálogo entre culturas no implica de ningún modo la imposición de significados culturales, sino su discusión y su interacción. Ahora bien, también en la sentencia se abordó el tema del enfoque intercultural, y ahí se comentó o se comenta que esta perspectiva se orienta a reconocer la coexistencia de diversidades culturales que conviven sobre la base del respeto hacia diferentes cosmovisiones, esto es hacia los diferentes puntos de vista que cada persona o cada comunidad tiene de los aspectos que le rodean, del mundo que le rodea, así como el enfoque intercultural también apuesta por el respeto a los derechos humanos y los derechos de los pueblos. En este sentido, entonces, el enfoque o perspectiva intercultural descarta la jerarquía entre las culturas y pues abona en el crecimiento y desarrollo mediante procesos de integración y cohesión social intercultural que se realiza entre estas culturas que pudieran estar en conflicto. El enfoque o perspectiva intercultural, entonces, permite, por una parte, reconocer las injusticias estructurales traducibles en desigualdades y desventajas entre otras personas para las mujeres indígenas, y por otro lado también permite la elaboración conjunta de acciones para disuadirlas. Por favor, la siguiente lámina. Ahora bien, desde el enfoque intercultural, en las sentencias se consideró que asistía la razón a la parte actora cuando expuso que el ayuntamiento sí tenía competencia para conocer del escrito en el cual había solicitado a la presidencia municipal se le facilitara participar en la elección de cualquiera de las concejalías del ayuntamiento de Coicollán de las Flores. ¿Por qué? Bueno, aquí se tomaron en cuenta dos puntos relevantes. En primer lugar, en el dictamen de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Electoral de Oaxaca, que identifica el método de elección de concejales del ayuntamiento del municipio de Coicollán de las Flores, que se rige por sistemas normativos indígenas, y en el cual precisamente la parte demandante, la mujer solicitante, apoyó su petición, la petición que dirigió al ayuntamiento. En este documento, en este dictamen, se exhortó, entre otras autoridades, al ayuntamiento a que continuara impulsando medidas que garantizaran a las mujeres ejercer su derecho de votar, así como de acceder a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, para dar cumplimiento a lo dispuesto por las disposiciones constitucionales y convencionales que tutelan los derechos de las mujeres. Otro aspecto también destacable lo fue la participación relevante que tuvo la presidencia municipal y los demás integrantes del ayuntamiento a lo largo del proceso de renovación, de elección. Sobre este tema, en la sentencia se pone de manifiesto que esta autoridad municipal
fue la que informó del método que se utilizaría para elegir a sus integrantes, así como la fecha en que se realizaría la Asamblea General Electiva. También la autoridad municipal fue la que expidió la convocatoria para la elección de quienes le suplirían, solicitó el apoyo al Instituto Electoral Local para el desarrollo de la elección, así como el préstamo de urnas, y fue también quien levantó el acta de la Asamblea de Elección. Ahora bien, el enfoque intercultural permitió tener en cuenta que a partir de estas circunstancias, la solicitante válidamente construyó la expectativa de que con la intervención del ayuntamiento sí le sería posible registrarse como candidata a cualquiera de las concejalías que serían disputadas. En ese sentido, formalmente y de conformidad con el derecho humano de petición y como una situación adicional a lo antes, se advirtió que la respuesta de no procedencia que el ayuntamiento le había dado a la parte solicitante, pues guardaba una conexión, y guardaba conexión con la solicitud que había realizado la mujer indígena actora, en el sentido de que se le facilitara su participación en la próxima elección. Esto es con independencia de la causa que se invocó para declarar su no procedencia. Entonces, en la sentencia se advierte que precisamente la autoridad municipal era competente para responder la solicitud porque precisamente la solicitud iba dirigida a ella. Ahora bien, formalmente, o sea, no se pasa por alto que formalmente el registro y aprobación de las planillas de candidatos, en este caso correspondía de manera exclusiva a la mesa de debates y a la Asamblea General que se instaló para elegir a sus representantes, tal como se expone en la sentencia del recurso de reconsideración que se presenta. Sin embargo, no se pasó por alto que la respuesta del Ayuntamiento de Coicollán de las Flores no fue valorada por la Sala Regional con una perspectiva intercultural, tomando en cuenta los aspectos que he citado. Esto es, el dictamen por el que se identificó el método de elección por sistemas normativos internos y que exhortaba a la autoridad municipal a tomar medidas que garantizaran la igualdad de participación de las mujeres, y también se pasó por alto la participación relevante que tuvo la presidencia municipal y sus integrantes a lo largo del proceso de renovación. La siguiente imagen, por favor. Bueno, por otro lado, la sentencia, por cuanto atañe al otro tema, ¿verdad? Al de la restricción del derecho al voto pasivo de la parte actora en su calidad de mujer indígena, en la sentencia se aborda el incumplimiento del estándar de la reversión de la carga de la prueba, tratándose de violencia política de género en perjuicio de las mujeres indígenas. Este estándar se encuentra construido a partir de las premisas siguientes. En primer lugar, en casos de violencia de género, la prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos que narra. Ahora bien, cualquier acción u omisión que se dirija contra una mujer indígena con el propósito de restringir, limitar o anular el ejercicio de su derecho al voto, sea activo o pasivo, constituye un acto de violencia política de género de conformidad con la Convención de Belém do Pará, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Actualmente, recordemos que hubo una reforma legal que ya reconoce también la violencia política dentro del plano jurídico nacional. Ahora bien, en estos instrumentos que he hecho mención, se reconoce que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres para gozar de derechos y libertades en un plano de igualdad con los hombres. En términos generales, la comisión de cualquier tipo de violencia, pues no responde a un tipo específico de comportamiento que pueda evidenciarse y hacerse visible de manera fácil,
sobre todo en aquellos casos en que pues, la violencia tiene como naturaleza simbolismos discriminatorios y de desigualdad que forman parte de una estructura social, del ambiente social en el que se encuentre la persona violentada, y que pues precisamente por ser algo dentro de la normalidad, este tipo de expresiones pues se invisibilizan. En este sentido es por ello que la aportación de pruebas de la parte afectada para apoyar sus afirmaciones constituye una premisa fundamental sobre el hecho controvertido, porque debe tenerse en cuenta que en los casos de violencia política contra las mujeres no se puede esperar que haya pruebas con valor probatorio pleno a cargo de la parte afectada. A partir de esta situación, de esta imposibilidad, entonces, el señalamiento de las causas consideradas como presuntos actos de violencia política en razón de género que hace una mujer que se considera víctima debe vincularse con cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios sin que se descarte, ¿verdad?, la posibilidad de que a partir de una valoración conjunta de estos medios de prueba pueda llegarse a integrar una prueba circunstancial con un valor persuasivo pleno. En la sentencia que se comenta, se hace énfasis de que el análisis de cualquier caso de violencia política en razón de género debe realizarse precisamente con perspectiva de género, lo cual lleva a tener en cuenta la situación de desigualdad en que se encuentre la presunta víctima y, por ende, a que no se les traslade la responsabilidad de aportar más allá de lo que esté a su alcance de elementos probatorios para probar los hechos que invoquen. Pues esta situación necesariamente lleva entonces a establecer una excepción, a tener en cuenta una excepción de la carga probatoria que se traduce en la prevalencia de la reversión de la carga de las pruebas en aquellos casos en que quien denuncia la violencia sea directamente la víctima. Por ende, por tanto, la presunta persona que se considere víctima queda relevada de la aportación de medios probatorios, pero la persona presuntamente victimaria entonces, o la contraparte, es la que tendría que desvirtuar los hechos en los que se apoye la presunta infracción. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando se reclama la violación a un derecho humano, cuando se alega que se ha transgredido un derecho humano, y esto se hace a partir de las categorías que se establecen en el párrafo 5º del artículo 1 de la Constitución, ello lleva a que se revierta la carga probatoria. A ver, me explico. Cuando alguien aduce que se han infringido o transgredido sus derechos humanos a partir de su origen étnico, nacional, del género, de la edad, de las discapacidades, de la condición social, condiciones de salud, de la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra categoría que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, cuando se alega la violación de derechos por alguna de estas causas, ello lleva a que el principio de la carga, que consiste en que quien afirma está obligado a probar, se revierta con el propósito de justificar que para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, sobre todo de la igualdad en el proceso, la carga de la prueba debe recaer en la parte demandada. Por ende, en consecuencia, en los casos de violencia política en razón de género, como es la restricción o negativa al ejercicio del derecho al voto activo o pasivo de las mujeres, se encuentra involucrado un acto de discriminación y, por tanto, opera la figura de la reversión de la carga de la prueba, sobre todo cuando se trata de mujeres indígenas, las cuales, es un hecho, se encuentran histórica y culturalmente en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de las desigualdades estructurales que se ven reflejadas en sus realidades social, política y legal. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, a partir de lo antes expuesto, entonces,
es de tenerse en cuenta que cuando la parte que manifiesta una transgresión al ejercicio de sus derechos políticos electorales de votar o ser votada es una mujer indígena, la perspectiva intercultural y de género, así como la reversión de la carga de la prueba, necesariamente deben llevar al órgano resolutor a que inicie el estudio de los agravios, partiendo de la presunción de que se trata de una violación de derechos humanos, lo que lleva a que el examen de los medios de prueba vaya en el sentido de despejar cualquier duda sobre la alegación de esa presunta violación de derechos. En ese sentido, entonces, la valoración probatoria debe ser de grado y no de forma. Es decir, ¿qué se demuestra con los hechos, con los medios de prueba, perdón? ¿En qué medida los hechos están apoyados en los medios de prueba? ¿Y en qué medida estos medios de prueba persuaden sobre la existencia o la inexistencia de los hechos violatorios de derechos? Desde el enfoque de los derechos humanos, la descalificación de las pruebas presentadas por la parte afectada o la exigencia de un medio de prueba que directamente demuestre la violación del derecho político electoral de una mujer indígena constituye una práctica que restringe el acceso a la justicia y a las garantías judiciales. Ahora bien, en el caso que se examina, llamó poderosamente la atención dos párrafos que están en la sentencia de la Sala Regional. Perdón. La sala regional señala, dice, ha sido criterio que para tener por acreditados actos de discriminación por razón de género, no bastan las meras afirmaciones de la presunta víctima, sino que además deben obrar elementos mínimos de prueba que llevan a sostener que la conducta alegada en efecto se basó en elementos de género o que tuvo consecuencias discriminatorias vedadas por mandato constitucional. Y dice en otro párrafo, máxime que tratándose de este tipo de elecciones no están exentas de cumplir con las cargas probatorias. Ahora bien, en este sentido, la sentencia que se comenta consideró que la resolución de la Sala Regional había invisibilizado la infracción del principio de igualdad en perjuicio de la mujer actora, de la mujer demandante, y de su derecho de acceso a la justicia, al exigirle demostrar, más allá de lo razonable, la infracción de sus derechos político-electorales, sobre todo porque pasó por alto la posible relación causal existente entre el oficio de respuesta y lo asentado en el acta de la Asamblea General en la que se eligió a los integrantes del ayuntamiento y a partir de ello pronunciarse en torno a la violación de los derechos alegados por la mujer demandante, ya que en el oficio, que por cierto se expidió antes de que se reuniera la Asamblea General Electiva, en este oficio se precisó el número de planillas, que eran 3, y los candidatos hombres que las encabezaban, y el día de que celebró la Asamblea, el día en que se celebró la Asamblea, el acta que se levantó precisamente ratificaba tanto el número de planillas como el nombre de las personas que las encabezaban, que eran hombres, por cierto. Entonces, en la sentencia también se consideró que asistía la razón a la mujer recurrente cuando señaló que la Sala Regional no había tomado en cuenta que los usos y costumbres de Coicollán de las Flores no garantizaban su derecho al voto pasivo. Recordemos que, como comentó Lupita al principio, en el oficio de respuesta se había comentado que de acuerdo con cómo se estilaba, ¿no? Como se acostumbraba en la comunidad, pues nada más las planillas de candidaturas podían ser encabezadas por hombres. Ahora bien, en la sentencia de la Sala Regional, pues también llamó la atención que pese a haber razonado sobre la suplencia total de agravios y de tener como referencia un contexto social y un marco constitucional y convencional sobre la perspectiva intercultural y los derechos a la igualdad y no discriminación, a pesar de todo esto, pues determinó desde una postura ceñida pues a la estimativa probatoria, a la materia probatoria,
se llegó o se estimó que la afirmación de la parte actora relativa a que se le había impedido participar en la elección, pues no resultaba apta para probar que se le había impedido participar en la Asamblea General Comunitaria. Se estimó que las meras afirmaciones de la presunta víctima no bastaban para tener por acreditados actos de discriminación por razón de género, pues no bastaban estas afirmaciones, sino que además debían obrar elementos mínimos de prueba, pues dirigidos a reforzarlas, y también se estimó que tratándose de elecciones realizadas bajo el sistema normativo indígena, las personas integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas no están exentas de cumplir con las cargas probatorias. Esto es, al haberse afirmado que no existían pruebas para demostrar la vulneración de los derechos humanos y político-electorales de la parte recurrente, entonces parte actora ante la Sala Regional, pues tal situación llevó a que la Sala Regional omitiera juzgar con perspectiva de género intercultural y cumplir con el estándar de la reversión de la carga de la prueba, la cual pues llevó a que estuviera limitada o que no se pronunciara sobre la existencia o no de actos de violencia política de género, y tampoco estuvo en condiciones pues de valorar y de pronunciarse respecto de si la participación de las mujeres obedecía a esta o a otra causa. Por todas las razones que les expuse, y que desde luego hay mucho más en la sentencia que se presenta, se determinó pues declarar fundados los temas de agravio contenidos en este capítulo de la valoración probatoria. Como consecuencia, al estimar que se colmaba la primera de las pretensiones, una de las primeras pretensiones de la parte recurrente, pues ya no hubo necesidad de pronunciarse sobre los demás agravios. Ahora bien, la siguiente lámina, sí, gracias. Ahora, como corolario de todo lo que se examinó, entonces se determinó, se resolvió revocar la sentencia de la Sala Regional para el efecto de que se dictara una nueva en la cual se examinaran los agravios expuestos por la parte denunciante con un enfoque de género y transversalidad, enlazando sus afirmaciones con los medios de prueba ofrecidos y aportados hasta esa instancia, bueno, hasta que llegó el medio de impugnación a la Sala Regional, y también a que al momento de resolver se aplicara el criterio de la reversión de la carga de la prueba. Esto es, en términos generales, lo que se resolvió en el voto, bueno, no en el voto, sino lo que resolvió la mayoría de las y los integrantes de la Sala Superior. Ahora bien, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esta sentencia, la dictada en el recurso de reconsideración 102 de 2020, fue aprobada por mayoría de votos, por lo cual quienes no respaldaron esta decisión presentaron un voto particular en el cual sostuvieron que no se acreditaba el requisito especial de procedencia de este medio de impugnación y que por lo tanto debía pues desecharse la demanda. Desde la perspectiva de la disidencia, el caso dijeron que no descansaba sobre el desarrollo de principios constitucionales o de una cuestión que involucrara pues genuinamente la aplicación de normas fundamentales, sino que recaía en si la participación de la ciudadana actora en el proceso electoral de la comunidad tenía o no respaldo en elementos probatorios que obraran en el expediente. En el voto particular se expuso, entre otros aspectos, que a partir de lo que había razonado, de lo que había actuado la Sala Regional, no era posible concluir que había sido omisa en aplicar una perspectiva de género e interculturalidad para analizar el caso planteado, por lo que consideraron que el criterio de la mayoría carecía de razón para tener por satisfecho el requisito especial de procedencia. En el voto se expuso que si bien el dicho de una posible víctima debe ser considerado con la importancia que detona,
ello no se debe traducir en que no deban analizarse el resto de los elementos de prueba que obren en el expediente. En conclusión, se expuso que no se compartía la decisión de la mayoría debido a que, contrario a lo que se sostenía, la sala regional pues no descartó la posible comisión de actos de violencia política de género, pues había valorado y contrastado la posible comisión de este tipo de hechos con el resto de los medios probatorios que existían en la causa. Bueno, esto es entonces ya en un resumen apretado lo que obra en el documento de la sentencia de la Sala Superior dictada al resolver el recurso de reconsideración 102 de 2020. Pero ahora vamos a poner esta sentencia en el discurso, en el contexto de lo que ha resuelto también la Sala Superior en otro tipo de asuntos. Gracias por la imagen. Bueno, esta sentencia que se ha presentado la podemos colocar dentro de una línea de asuntos que se relacionan con la reversión de la carga de la prueba y la valoración probatoria con perspectiva de género intercultural, cuyos primeros pasos y avances se dieron en las sentencias recaídas a los recursos de reconsideración 91 de 2020 y su acumulado, y en la sentencia del recurso de reconsideración 133 de este año y su acumulado. En la primera de las sentencias, en la del 91 de este año, ahí se analizaron acciones y omisiones que se expuso obstruían el ejercicio del cargo de regidora del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y se decía que constituían violencia política en razón de género, las cuales consistieron en la falta de pago de aguinaldo y de mobiliario para que trabajara la mujer demandante, su invisibilización como mujer y de las acciones que realizaba dentro del ayuntamiento, así como la omisión de entregarle recursos humanos para realizar su labor, y desde luego la omisión de convocarla a sesiones del cabildo. Estos hechos, en un primer momento, llevaron a que la mujer demandante presentara un juicio de la ciudadanía local contra el presidente municipal. Ahora bien, esta sentencia pronunciada por la Sala Superior es en la primera en la que se razonó que en los casos de violencia política de género, la prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos que se narran. Sin embargo, esta sentencia, la del REC 91, es mayormente conocida porque dentro de los efectos se ordenó al Instituto Nacional Electoral la creación de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política por razón de género. Ahora bien, por cuanto hace a la otra sentencia, a la del recurso de reconsideración 133 de 2020 y su acumulado, en ella se examinó que la Sala Regional había razonado que de los autos no se desprendía algún indicio de que se hubiera limitado el registro de mujeres como candidatas o que se le hubiera restringido su derecho a votar, por lo que ante esta situación, la sala, desde el punto de vista de la Sala Regional, se estimó apegada a derecho la determinación del Tribunal Electoral Local de Oaxaca, que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral Local de declarar la validez de la elección del Ayuntamiento de San Martín Tuxpalam, al no existir evidencia de que se había limitado el derecho de las mujeres de votar y ser votadas. En esta sentencia, la Sala Superior declaró fundado el agravio en el que las partes recurrentes habían hecho valer en el sentido de que no se les había garantizado su participación activa y efectiva al negarles su presencia e intervención en todos los actos de la elección de concejalías, justamente por su condición de ser mujeres. Bueno, esto porque se expone en la sentencia, se omitió valorar con perspectiva de género intercultural
la calidad de mujer que presentaban las partes impugnantes, así como su pertenencia a una comunidad indígena. Ahora bien, en ambos casos, en estos dos casos, en el REC 91 y en el REC 133, como en la sentencia que se presenta, pues es de resaltar que la perspectiva de género intercultural pues lleva a tener en cuenta que las mujeres indígenas se encuentran en una situación de vulnerabilidad alta. Y esto es debido a que en ellas se intersectan causas variadas que resultan contrarias al principio de igualdad y no discriminación, pues como son el género, la situación económica y el origen étnico. Además, la desigualdad estructural que lleva a la restricción de su derecho al voto, tanto activo como pasivo, pues deriva de circunstancias que como grupo han llevado a que las mujeres indígenas sean colocadas en una situación de desventaja y marginación por razones culturales, históricas y sociales. Las mujeres indígenas constituyen un grupo que presenta una fuerte subordinación y desventaja frente al género masculino, lo cual es evidente que no solo se suscita al interior de las comunidades, sino también hacia el exterior. Ahora bien, adicionalmente a estos tres, esta tríada de asuntos sobre la perspectiva intercultural y la reversión de la carga de la prueba, quiero comentarles que el pasado 1 de octubre, el primer día de este mes, se resolvió el expediente del recurso de reconsideración 185 de este año, en el cual de nueva cuenta se sostuvo el estándar de reversión de la carga de la prueba y el análisis de las pruebas con perspectiva de género intercultural en un caso de violencia política de género cometido contra una regidora del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz. Bueno, en este sentido, el estándar de la valoración probatoria con una perspectiva de género intercultural, y que es la aportación que nos hacen estas sentencias a las que me he referido, pues ponen de relieve el compromiso del Tribunal Electoral de resolver los casos de violencia política de género con estándares que permiten tomar en cuenta las desventajas que evitan a las mujeres participar y ejercer cargos de elección popular en pie de igualdad con los hombres, y también permiten garantizar el acceso a una justicia que tome en consideración el contexto en que se suscita la vulneración de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas. Ahora bien, si ponemos otra vez la lámina, por favor. La sentencia del recurso de reconsideración pues que se presenta se apoya en precedentes y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es abundante este soporte que encuentra en estos pronunciamientos, pero para efectos de hacer la presentación con ustedes, pues me referiré a solo dos temas. Por un lado, cabe recordar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia, bueno, que está acá, la de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, aquí se refiere que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementar un método que le permita verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impide impartir justicia de manera completa e igualitaria, aun cuando las partes no lo soliciten. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis de situaciones de vulnerabilidad que precisamente cubren o permean sobre el estudio de una impugnación que conoce o de una demanda que conoce algún órgano jurisdiccional, debe de ser examinado como un deber por parte de la autoridad que vaya a resolver,
y que esto debe realizarse incluso de oficio, lo soliciten o no las partes. Entonces ahí tenemos un primer tema. Todas las cuestiones o las posibles situaciones que se advierta que ponen en una condición de desigualdad procesal a las partes, o incluso de desigualdad en el contexto de la controversia, deben de ser examinadas de oficio por el órgano o los integrantes del órgano que va a resolver. Ahora bien, por otro lado, con independencia del fundamento convencional que respalda la decisión que se examina, cabe resaltar que con relación al tema de la reversión de la carga de la prueba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció sobre este tema en la resolución del caso Radilla Pacheco contra México. Como saben, pues esta sentencia marcó pues el rumbo del análisis jurisdiccional de los casos que versan sobre la infracción, sobre la vulneración de los derechos humanos dentro del marco del control constitucional y convencional a cargo de las juezas y los jueces mexicanos. Ahora bien, en este fallo, en el caso Radilla Pacheco contra México, se sostuvo que si bien corresponde a la parte demandante la carga de la prueba de los hechos en que se funde su alegato, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas cuando es precisamente el propio Estado quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos dentro de su territorio. En consecuencia, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los hechos deben ser determinados con base en la prueba allegada al tribunal y en las afirmaciones de las partes afectadas que no fueron desvirtuadas o controvertidas. Bueno, bien, por ende, la sentencia entonces que se presenta, la que se dictó en el recurso de reconsideración 102 del año en curso, es un fallo que válidamente puede inscribirse, entre otros rubros, dentro de las determinaciones procesalmente progresivas en el tema de los derechos humanos, la interculturalidad y la perspectiva de género. Por favor, la siguiente lámina. Bueno, pues ya no, pues era la del agradecimiento. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Alfredo García Solís. Gracias, maestra Guadalupe López Gutiérrez. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si están ustedes de acuerdo, entonces voy haciendo una batería de 5 preguntas y si están de acuerdo, las van contestando conjuntamente la maestra Guadalupe y el maestro Alfredo. ¿Estamos bien? Claro. Bien. Bueno, Juan Ramírez Marín pregunta, ¿por qué evaluaron ustedes la necesidad de hablar en un taller de análisis de sentencias sobre esta sentencia? Otra pregunta también de Juan Ramírez Marín, si ya eran inconstitucionales las primeras medidas, ¿por qué se llevaron a cabo? También de la misma persona, esa sentencia de la sala regional resulta inconstitucional. Otra pregunta también ahora es de Iván Eddy Magaña, que lo tenemos también aquí en el foro. En el supuesto de que la sala regional tuvo por bien resolver en ese sentido, ¿podría constituir algún procedimiento administrativo por parte del órgano interno de control para los que votaron por las evidentes violaciones de derechos humanos? Y en caso de ser así, ¿podría iniciarse de oficio por el tribunal al resolver o solo sería por petición de parte? Y una última, en esta batería de Juan Ramírez Marín, el ayuntamiento como autoridad, así sea indígena, está obligado a cumplir con el artículo 1 constitucional. ¿Qué hace el tribunal en este sentido para que los municipios indígenas acaten el mandato? Adelante, les cedo el micrófono. Maestra Guadalupe y maestro Alfredo.
Bueno, a ver, voy a dar respuesta a algunas, pues fue un buen de preguntas. ¿Por qué comentan que por qué hubo la necesidad o cuál es la razón por la cual se habla de esta sentencia? Bueno, pues no sé, a mí me invitan, no es cierto. Miren, creo que la importancia de esta sentencia es precisamente que pone de manifiesto el enfoque, el análisis de género, interculturalidad, de género e interculturalidad en la valoración de las pruebas. Como comenté, esta valoración probatoria con una perspectiva de género e interculturalidad pone de manifiesto que deben de tomarse en cuenta todas las circunstancias del contexto en el que se encuentra una mujer, sobre todo en el caso, vamos a hablar del caso que se examina, una mujer indígena, la cual señala que se cometieron actos de violencia política en su contra. La perspectiva de género interculturalidad, como se señala en la sentencia, que implicó precisamente ver, no descalificar pruebas, sino analizar las pruebas en el sentido pues, del grado de persuasión, sobre todo de convencimiento, que las mismas llevan en forma implícita. No, la sentencia que se presenta se valora, se puso en relieve y se valora que hubo una respuesta que dio el ayuntamiento y que esa respuesta, junto con el acta de la asamblea, pues ponían de relieve que había ahí una cuestión que no tomó en cuenta la sala regional y que debía de pronunciarse al respecto. Esto es, como lo comenté, el oficio en el que se le dio respuesta a la mujer solicitante le hacía el señalamiento de que de acuerdo como tradicionalmente se usaba o como tradicionalmente ha sido aceptado, únicamente pueden ser hombres los que encabecen las planillas y le hacía la enunciación de 3 personas, de 3 candidatos que iban por la presidencia municipal. Y justamente estas 3 personas fueron de las que se da cuenta y de las que se da razón cuando se levanta el acta de la asamblea. O sea, antes de que se reuniera la comunidad para hacer la designación de los integrantes del ayuntamiento, ya existía el conocimiento de quiénes iban a ser los candidatos, de que esas iban a ser las únicas planillas y de que, y esto se corroboró cuando se realiza la jornada y resulta pues, que es lo mismo, ¿no? Se ratificó lo que ya se sabía. Creo que la importancia entonces de esta sentencia es que pues, sí pone en relieve aspectos que creo que deben de tenerse en cuenta cuando el tema a dilucidar es precisamente actos de violencia, cualquier tipo de violencia contra mujeres indígenas. Esta es una. Había otra pregunta que decía de lo del procedimiento administrativo. Perdón, Alfredo, ¿me dejas nada más hacer una precisión al respecto a esa pregunta? Para mí, ¿por qué es importante esta sentencia? Bueno, yo creo que esta sentencia, aunado a todo lo que ya comentó José Alfredo, es compartirla con todos y que nos demos cuenta que sí se está trabajando más que por las mujeres, sino por darles enfoque, por expandir esta perspectiva de género, ¿no? O sea, el demostrar que las mujeres en general y que las mujeres indígenas ya están participando en procesos electorales y que en ese sentido la autoridad o las autoridades estamos obligados a cuidar, a proteger y a investigar, pues, cuando se presuma o manifiesten algún tipo de violencia. Entonces, para mí la relevancia es demostrar que sí que se está trabajando en torno a esas cuestiones
que a veces se piensa que nada más está el discurso de hay que juzgar con perspectiva de género, hay que cuidar, hay que incentivar a las mujeres para que participen. Bueno, pues esta sentencia demuestra que precisamente se está trabajando en ello. En esta resolución creo que es una muestra que las mujeres que se sientan afectadas o limitadas en no participar en un proceso electoral lo pueden hacer, y que en el caso de que encuentren alguna inconformidad, pues pueden hacerla valer, ¿no? O sea, como para mí es el decir, saben que no están solas las mujeres y los hombres también que quieran participar y encuentran una limitante por una autoridad. Para mí esa es la relevancia de la sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lupita. El maestro Alfredo quería hacer algún comentario también extra sobre las otras preguntas. Sí, por ahí me llamó mucho la atención sobre lo de la apertura del procedimiento administrativo y lo relacionado con este cuestionamiento. Creo que todos los órganos jurisdiccionales tienen la plena libertad de pronunciarse en el sentido en que, de acuerdo con la perspectiva de quien juzga, la decisión que se está tomando se encuentra pegada a derecho. No podemos limitar pues la libertad del juez, de la jueza, de los órganos colegiados, de los órganos que administran justicia, de resolver en el sentido en que lo pretendan las partes demandantes. Desde luego hay reglas, hay principios, hay cánones que son orientadores del sentido de la sentencia, pero desde luego, si una sentencia como esta que se examina, las pruebas permiten tomar matices diferentes, desde mi particular punto de vista, creo que son cuestiones que corresponden a los jueces darles el alcance a los medios de prueba. A lo que voy, no necesariamente, o sea, yo estoy convencido de eso, no necesariamente una decisión trae consigo la apertura de un procedimiento administrativo. Lo que sí es importante y no podemos soslayar es que los juzgadores y las juzgadoras tenemos que seguir tanto las normas procesales, seguir la jurisprudencia, seguir la legislación y justamente el enfoque que le dé cada uno de ellos, eso es donde está la libertad. Lo cual me lleva entonces a que es apertura de un procedimiento administrativo cuando precisamente existe una transgresión flagrante a todas esas reglas que rigen el acto o que rigen determinado asunto. No sé, Lupita, si quieras abonar sobre esto. Bueno, comentarles que en la sentencia que se dio en cumplimiento a este recurso de reconsideración, hubo algunas decisiones respecto a dar vista a ciertas autoridades por estas acciones que hicieron las autoridades. Entonces, de una u otra manera, pues bueno, sí se atiende, o sea, sí se advierte que las autoridades están actuando no conforme debe de ser, y en ese sentido, pues bueno, la sala regional dio vista algunas autoridades superiores a las que fueron parte desde el origen de la cadena impugnativa, pues bueno, para que resolvieran lo que en derecho correspondiera, ¿no? Entonces, sí creo también que las autoridades están velando por esa situación. Y también creo que todo va poco a poco, ¿no? No justifico a las autoridades ni mucho menos, pero es todo un proceso. Yo creo que está avanzando en juzgar con esa perspectiva, y a lo mejor en ese sentido a veces las autoridades, pues ahí es donde está la falla, ¿no? En que no están acostumbradas o apenas se está haciendo sobre todo para las comunidades indígenas, ese paso, ¿no? Apenas vamos encaminados
encaminado. O sea, sin embargo, pues bueno, se hizo lo procedente, lo encontrarán en los efectos de la sentencia que da cumplimiento a este REC. Me gustaría darle la palabra a Román Radilla Trujillo, quien tiene varias preguntas. Entonces, adelante, Román, si quieres hacerlas directamente. Buenas tardes a todos, a los ponentes. Agradecer la participación que enriquece. En este sentido, se está aplicando la igualdad, ¿no? En los cargos que se pretende ostentar a aquellas personas, en especial que se consideran indígenas. Mi participación sería la siguiente. Sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, en la normatividad que aplica, uno de los precedentes, como lo mencionó el ponente, es el caso de Pacheco Radilla. Entonces, están inmersos la aplicabilidad de la norma de principio de derecho en la Constitución, que son los derechos humanos. Entonces, se debe aplicar desde la perspectiva y sobre todo de ese tipo de grupos. Además de que sabemos que esos grupos son vulnerables, deberían de ser capacitados, ¿no? Para que pudieran hacer su correcto proceder sea aplicado, ajustado a derecho. Pudiera ser que a veces hacen omisiones de manera involuntaria, o pudiera ser que a veces hay conflictos de intereses, ¿no? Se desconoce de primera mano cuál haya sido la intención, porque como lo mencionó, que la plantilla tendría que haber encabezado por hombres, no debería de ser, ¿no? Entonces, pero se está trabajando de acuerdo a las necesidades. Y mi participación en particular sería eso, ¿no? De reconocer, ¿no? la labor que están realizando los órganos colegiados, en que sí se aplique ese sentido, ¿no? La alternancia también de homogeneidad, de que si se va a candidatar en un cargo hombre, también sea su suplente hombre, y la alternancia de la paridad de género, ¿no? Que sea también en la igualdad de condiciones, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Sí, muchas gracias, Román. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto de nuestros ponentes? Bueno, justo eso se relaciona con una pregunta que al parecer hacían respecto a por qué se convocó a un taller en la primera sentencia, y es justamente para eso, ¿no? Para que el taller fue para que como que se involucrara, se les informara a las mujeres que pueden participar. Entonces, yo considero que sí se está haciendo, ¿no? En la asamblea, que es un dato ya del cumplimiento de la sentencia, ahí se dejó que en cuanto al voto pasivo, sí hubo más mujeres en la asamblea inclusive que hombres. O sea, las personas que votaron fueron más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, yo considero que sí se está haciendo ese trabajo, ¿no? Y sí está teniendo impacto. Yo lo veo, por ejemplo, en este municipio, que ya en esos datos que nos arroja la sentencia de cumplimiento nos dice que sí hubo inclusive más mujeres que hombres al votar. Yo creo que parte de la labor de los tribunales que están haciendo es precisamente el analizar estas sentencias con esa perspectiva, ¿no? Y explicar y decir, ¿sabes qué? O sea, sí, que se valoren las pruebas, todo eso, yo creo que es parte de ese trabajo que va a ayudar a que precisamente las mujeres, haya más mujeres que participen en las elecciones. Eso pues es lo que yo advierto en este momento. Sí. Bueno, también quiero platicar un poquito al respecto. La Constitución, en el artículo 2, en sus apartados, sobre todo en el apartado A, reconoce la autonomía y el derecho de autonomía y autogobierno a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para hacer designación de sus representantes
de quienes integran los órganos a los que se les reconocen autoridad al interior de la comunidad, que ese son un tipo de órganos, pero también señala que en los ayuntamientos con población indígena, estas comunidades deben tener representantes, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tipos de autoridades, las internas y las constitucionales, que son los ayuntamientos. En ambos casos, para ambos casos, la Constitución establece precisamente restricciones o limitaciones a las prácticas, a los usos, a los sistemas normativos. En términos generales es que se debe respetar pues la dignidad de las mujeres, se debe respetar precisamente la vida de las mujeres y también la igualdad de participación, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, aquí es lo que hace un momento comentaba sobre la interculturalidad. Puede haber sistemas normativos internos, también hay disposiciones, tanto legales, que confluyen en la integración, sobre todo de los ayuntamientos, con presencia pues de personas indígenas. Entonces, aquí es donde puede darse un conflicto de los sistemas, y aquí es donde precisamente la interculturalidad, la perspectiva intercultural juega un papel importante. Cuando estos sistemas entran en conflicto, lo que se tiene que buscar es la congruencia o la armonía entre los dos, y cuando no se puede, porque a veces no se puede, y cuando las prácticas o el sistema que se aplica va contra, sobre todo la participación de las mujeres, pues eso ha traído como consecuencia que desde la instancia local, desde el propio instituto local, pues no se declaren válidas las elecciones. Entonces, ahora, existen mecanismos, como los medios de impugnación. Hay mecanismos que están al alcance, pues sobre todo, como en este caso, que estuvo al alcance de la mujer, pero precisamente para hacer valer cualquier transgresión a sus derechos políticos. La secuencia de este asunto sí pone de manifiesto una cuestión que llama mucho la atención. Cuando le dieron respuesta en el oficio, el presidente municipal alude a la práctica, ¿no? Cómo se estila, cómo se acostumbra acá en la comunidad. Entonces, precisamente ese es el sistema normativo, o precisamente es una determinación o fue una determinación, ¿no? del expresidente municipal, porque ya ahorita ya no está en ejercicio. Entonces, esas son cuestiones que se deben de valorar, pero siempre, o sea, resolver teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra la mujer, sobre todo en este caso, la mujer demandante. Por mi parte es todo. A ver, no sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos más preguntas. Rafael Rivera Sánchez, a los ponentes, ¿por qué no se abordó desde un inicio el revisar con la perspectiva de violencia política de género al impedir la participación de la mujer en cargos de elección popular, independientemente de la legislación constitucional o de los usos y costumbres? En el caso de Alejandro Márquez, pregunta, ¿hay algún tipo de sanción a la autoridad electoral cuando se omite analizar y resolver con perspectiva de género intercultural? ¿Al menos alguna multa o apercibimiento? Rafael Rivera Sánchez, ¿procede la interposición de un JDC en el transcurso de un proceso de selección de titular de una fiscalía electoral, refiriendo que los lineamientos de evaluación le causan agravio y decide no participar en una entrevista final? A ver, perdón, yo creo que con estas ya, porque luego ya no sabíamos qué responder. Se nos olvida. Adelante, adelante. No me dan el lápiz para apuntar todo. A ver, primero, señala que por qué no se abordó desde un inicio la perspectiva de género intercultural. No sé desde qué inicio. Nosotros, cuando llegó el recurso de reconsideración a la sala superior y al analizarse el estudio, ahí se advirtió precisamente
pues que había situaciones que ponían de manifiesto que no se había resuelto con perspectiva de género intercultural. ¿Se puede plantear desde cualquier instancia? Claro que sí. La situación es que en el caso concreto, esto se advirtió cuando se tuvo el medio de impugnación a la vista en la sala superior. Entonces, esa solicitud de que se valoren pruebas o haya un pronunciamiento desde un enfoque o perspectiva de género intercultural, creo que puede hacerse desde cualquier instancia. Lupita, ¿quieres agregar algo? No, no, no. Bueno, ahora... Es que me quedé leyendo la otra pregunta acá. dice, creo que los JDCs es juicio, como decía Lupita, juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que entre otros supuestos, en el 79 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, señala que procede precisamente cuando se limite el acceso a integrar los órganos electorales de las entidades federativas. No sé si la Fiscalía Electoral, si estamos hablando de que forma parte de este órgano que investiga delitos electorales, pueda considerarse como un órgano al que pueda asistírsele a través del JDC. O sea, ese es el primer planteamiento, porque no necesariamente, o sea, para poder estudiar una demanda precisamente contra reglas para integrar la fiscalía, una fiscalía electoral, pues primero tendrá que determinarse si corresponde a la autoridad electoral entrar y analizar los requisitos. Eso es desde mi punto de vista. No sé, Lupita, si quieras agregar algo más. Sí, yo considero que habría que checar todas esas cuestiones y enfocar, o sea, qué está reclamando específicamente es, para empezar, ¿cómo puedo saber si va a proceder un JDC o algún recurso? Bueno, ¿cuál es la afectación que me causa, no? Hablábamos que el JDC procede cuando no me permiten participar en una elección de cargo popular. Entonces, aquí habría que ver, es que perdí la pregunta, pero habría que ver esa circunstancia, ¿no? ¿Cuál es el supuesto específico en el que me encuentro? Si ya estoy participando en él, y hasta qué momento ya no me están dejando participar. Entonces, sí hay cuestiones como más específicas, ¿no? Para poder contestar completamente esa pregunta, creo. Había otra, pero ya me perdí. Ya no sé qué era, algo de... Aquí encontré una que dice: buenas tardes, ¿cómo impacta el análisis de un enfoque intercultural en el caso concreto donde de acuerdo con la Constitución, existe derecho de los indígenas en su libre autodeterminación y por ende sus usos y costumbres e incluso de elegir a sus autoridades? Creo que esta ya la contestó Alfredo. Dice: ¿han considerado como es una costumbre que las mujeres no pueden formar parte de la planilla de elección? Existen derechos humanos, entre ellos el de las mujeres de contar con su derecho a votar y ser votadas. Pues creo que ya nada más abonando a lo que comentó Alfredo, creo que no es que haya una ponderación de derechos, precisamente porque, como decía Alfredo, pues la Constitución dice: ¿sabes qué? Ustedes van a saber cómo eligen a sus autoridades. Sin embargo, creo que sí se está dando el que la mujer vaya participando, y sentencias como estas en las que dice: ¿sabes qué? Haz un taller para que les expliques a las mujeres cómo pueden participar y demás. Bueno, va permeando que ese derecho que tienen las mujeres vaya no sobresaliendo, pero se vaya igualando ese derecho que tienen las comunidades de elegir o de elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres.
Exactamente, Lupita. Miren, creo que los sistemas normativos internos, a la luz de la Constitución y del el pacto de la Organización Internacional del Trabajo, el 169, los sistemas normativos internos no pueden de ningún modo restringir la participación política de las mujeres, de ningún modo. Si cuando se hace una elección bajo este sistema, si hay una vulneración de derechos a una mujer, eso, desde un punto de vista jurídico, pues pondría en relieve o de relieve que pues hay algún conflicto no constitucional y convencional en ese sistema normativo que se esté aplicando. Lo que comentaba también hace rato es que cuando hay presencia de este tipo de irregularidades, ello lleva a, aguas para ver si abrir un micrófono, ello lleva a que, pues desde un principio, no se declare la validez de la elección. Ahora bien, ya se declaró la validez de la elección, si hablamos de un supuesto, ya se detectó que el sistema normativo interno pues resulta contrario a lo establecido en la Constitución y en el ámbito convencional, y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Uno de las herramientas que se ha utilizado es precisamente pues medidas o acciones de capacitación, de divulgación de los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres, de la no violencia, de los derechos políticos electorales, pero también la interculturalidad, como comentaba yo hace rato, abona por el diálogo. Si tomamos en cuenta que las prácticas tradicionales, los sistemas normativos internos son derivaciones sociales, o sea, si tomamos en cuenta que éstas se adoptan por decisión pues de la comunidad, entonces la propia decisión comunitaria, la propia comunidad debe de unirse y buscar solución precisamente encaminadas a modificar estos sistemas normativos internos o estas prácticas o usos tradicionales que restringen el derecho de las mujeres. Por eso es el diálogo, o sea, a eso se refiere el diálogo, que los propios integrantes de la comunidad, cuando hay, por ejemplo, como en este caso que les comento, pues realicen un consenso y modifiquen este sistema tradicional. Si las leyes se modifican, si la Constitución se modifica, pues los sistemas normativos indígenas también tienden a modificarse porque no son cuestiones que estén relacionadas con categorías naturales como el color de piel o los ojos, y aún así se pueden cambiar, ¿no? Pero cuando se trata de aspectos que se toman de común acuerdo en sociedad, yo creo que también la propia sociedad debe de cambiarlos, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de los sistemas normativos internos que pueden llegar a vulnerar derechos políticos electorales de las mujeres indígenas. ¿Otra pregunta? Tenemos muchas preguntas. Quisiera cerrar, estamos sobre el tiempo, tenemos muchas preguntas y nos comprometemos a que nuestros ponentes nos las responderán y a su vez se las haremos llegar a su correo electrónico. Para cerrar, quiero abrirle el micrófono a José Israel Roldán. Me dicen que no acepta el audio. Israel. Hola. Hola, adelante. Para cerrar, por favor, haz tu pregunta. Sí, buenas tardes. Quisiera formularles un cuestionamiento a los ponentes. Hace poco la Sala Regional Toluca resolvió un juicio ciudadano donde medularmente resolvió que sobre temas de violencia política de género no podrían ser resueltos a través de un juicio ciudadano, que necesariamente tenían que ser resueltos a través de un procedimiento sancionador. Es decir, la Sala establece que únicamente se podrá resolver en juicio ciudadano vulneraciones a su derecho político electoral de ser votado y los procedimientos sancionadores determinar la parte de la violación a la violencia política de género, lo cual parecería una inaplicación a lo que estableció la reforma del 13 de abril respecto de que el juicio ciudadano es procedente por violación política en contra de las mujeres. Quisiera saber su opinión. Muchas gracias. Mira, todos los actos, cualquier acto proveniente de una autoridad, por ejemplo, en estos casos, puede dar pauta a vías diferentes para solucionar el conflicto.
si la persona que ha sido afectada por un acto de violencia política, lo que necesita es que se le, pues que se le retribuya en el ejercicio de su derecho político electoral. Entonces, esto va a llevar a que necesariamente se presente una demanda de JDC, de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, porque uno de los efectos de este medio de impugnación es, entre otras, modificar o revocar la sentencia, el acto reclamado, y proveer lo necesario para que se ejercite este derecho que ha sido vulnerado. Este es un lado. El otro, la otra perspectiva es, con estos mismos hechos, si el interés de la persona agraviada es que se sancione a quien cometió los actos en su perjuicio, esto necesariamente lleva a que se presente una denuncia o queja ante la autoridad administrativa electoral y se siga todo un procedimiento que llevará en su momento, si así se estima, a la aplicación de una sanción. Entonces, como vemos, son dos líneas de acción que puede tener la parte agraviada, pero que no descarta una la posibilidad de la otra. Desde mi perspectiva, no conozco el asunto, pero yo creo que el pronunciamiento que hizo la autoridad al que te aludes es porque en el caso lo que supongo es que lo que estaba pidiendo es que se sancionara a quien había cometido el acto de violencia. No tanto que la parte demandante solicitara la reposición, ¿no? O el ejercicio de sus derechos que habían sido limitados por el acto de violencia. No sé, Lupita, si quieres. No, pues ya lo explicaste para mí perfectamente. Sin embargo, lo único que quisiera abonar es que lo importante, creo yo, es que no se deje en estado de indefensión a la ciudadanía, ¿no? O sea, una u otra vía, pero al final se está buscando la justicia, sí, la justicia para aquella persona que se está quejando. A lo mejor está muy aventurado decir, no importa cuál sea la vía, pero al final se le están atendiendo, la autoridad está atendiendo la queja de las personas. Agradecemos a nuestros ponentes, a la maestra Guadalupe López Gutiérrez, al maestro José Alfredo García Solís, el que nos estén acompañando en este taller de análisis de sentencias, y por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su presidente, magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y de las y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes les envían un cordial saludo. Se agradece su presencia, su tiempo de estas 2 horas de estar conectados en el taller de análisis de sentencias número 12 a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, y esperamos contar con ustedes para una próxima sesión. Las preguntas que quedaron pendientes, nos comprometemos a que se les harán llegar las respuestas de manera puntual a sus correos electrónicos. Asimismo, les haremos llegar las presentaciones del taller. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias a todos.